Hola queridos hermanos, Dios les bendiga, qué gozo poder estar en esta mañana celebrando la presencia del Señor juntos. Como ustedes verán, me encuentro en la azotea de la iglesia, en el templo. Así que desde aquí tenemos una hermosa vista del mar y parte de la ciudad de Hilo. Desde la azotea se pueden ver cosas muy hermosas y uno puede tener experiencias muy especiales. Pero también desde la azotea, en el terrado, uno puede iniciar y empezar cosas muy tristes. Usted dirá, ¿a qué se refiere, pastor? Bueno, quisiera recordar que David, un hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, inició uno de sus peores momentos y una de sus más grandes crisis y caída en precisamente una azotea. ¿Se había usted puesto a pensar en eso? En el libro de Segunda de Samuel nos dice que había salido David al terrado y desde ahí miró hacia abajo una mujer que se estaba bañando. Bueno, él se sintió fuertemente tentado, no paró hasta llegar a conocerla y dice la palabra del Señor que él cometió adulterio con ella. Para tratar de encubrir su adulterio, puesto que Betsabé, la mujer con quien había pecado, era una mujer casada, para cubrir su adulterio, él hizo todo un plan a fin de que el esposo de Betsabé, Urías, fuera al campo de batalla y a través de la batalla él pudiera ser muerto. En otras palabras, David cometió dos pecados muy graves, el adulterio y luego prácticamente el asesinato. Cuando David había pasado un tiempo después de todo este proceso de pecado, él es confrontado por Natán, el profeta. Natán, a través de una parábola, le hace ver lo terrible de su pecado. Y es entonces cuando David declara: he pecado contra el Señor. Y él empieza un proceso de restauración de su comunión perdida con Dios por causa de su pecado. Y es ahí donde encontramos en la Biblia este precioso salmo que conocemos como el Salmo 51, que es prácticamente un salmo que expresa una oración de arrepentimiento y de un encuentro con el Señor. Quisiera que en esta mañana lo podamos leer juntos y juntos aprender y reflexionar sobre este precioso salmo, el Salmo 51. Así que por favor, abramos juntos nuestras Biblias en el Salmo 51 y leamos esta palabra. Dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza,
porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada, y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Queridos hermanos, ¿qué podemos aprender de este salmo? ¿Qué es lo que este salmo nos quiere expresar? ¿Y cómo es que nosotros podemos tomar este salmo como una puerta de bendición para nosotros? Bueno, quisiera que podamos ver algunos detalles de lo que este salmo expresa. En primer lugar, nos expresa el dolor de perder la comunión con el Señor. Nos expresa la confianza en la grande misericordia de un Dios todopoderoso. Nos expresa el verdadero arrepentimiento de un hombre que de verdad quiere volver a la comunión con el Señor. Y también podemos ver en este salmo los beneficios de una vida que ha sido restaurada a su comunión con el Señor. Así que veamos básicamente esto que acabamos de detallar en estos momentos. En primer lugar, el dolor de perder la comunión con Dios. David se da cuenta de haber fallado, de haber pecado contra Dios, y él experimenta un profundo dolor por causa de un pecado, y especialmente el pecado no confesado. Saben, queridos hermanos, a veces pensamos que el esconder un pecado nos va a librar de situaciones difíciles, adversas. Sin embargo, por dentro, el haber fallado a Dios, el haber hecho lo malo, nos carcome y nos trae un profundo dolor. Y David lo expresa de esta manera. En el versículo 2, por ejemplo, dice: lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué clama así David? ¿Por qué le pide a Dios ser lavado? Porque él se siente sucio, él se siente manchado, él siente que su alma y su conciencia están contaminados, y para él eso es un dolor muy fuerte. David no era de las personas que estaba contento con su pecado, y déjeme decirle, una persona que de verdad ama a Dios no está tranquila y contenta con el pecado. Y de la misma forma que David expresa su dolor y su ansiedad, su aflicción por sentirse manchado, por sentirse sucio delante de Dios. En segundo lugar, David se siente esclavo del pecado, bajo el dominio y el poder del pecado. Lo expresa de esta manera. Salmo 51, el versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, él se da cuenta que una vez más ese pecado que constantemente lucha con él, ahora lo tiene dominado. Y esta es una gran verdad. A veces el pecado nos ofrece engañosamente ideas de libertad, de satisfacción, de placer, pero sin embargo nos vende una mentira, porque luego termina dominándonos y esclavizándonos, y debemos tener mucho cuidado. David expresa también aflicción, dolor, tristeza, pesar aún en su cuerpo físico. Dice: hazme oír gozo y alegría, el versículo 8, y se recrearán los huesos que has abatido. Era tanto el dolor y la aflicción emocional que esto también estaba trayendo aflicción en su cuerpo. Aún él habla de sus huesos, ¿verdad? Había aflicción emocional, pero también dolor corporal por causa del pecado. Y luego también David expresa esa pérdida de la comunión con el Señor, que es una profunda tristeza y un profundo dolor, porque Dios es un Dios santo y Él rechaza el pecado, y Dios no acepta ni tolera el pecado ni aún de sus siervos. Y David se da cuenta que Dios rechaza el pecado, y se siente también él rechazado por Dios a causa de su pecado. El Salmo 51, el versículo 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí
tu Santo Espíritu. David se da cuenta de que su comunión con Dios ha sido rota, que no puede tener esa misma libertad y esa misma intimidad y amistad que tenía antes de haber caído en este pecado y antes de tratar de mantener oculto su pecado. Querido hermano, el pecado nos daña, el pecado nos hiere, el pecado nos lastima, pero el pecado también, sabe, es engañoso, porque cuanto más lo queremos ocultar y más lo queremos encubrir y no nos arrepentimos y no lo confesamos, sabe, eso nos va atando y nos va lastimando más. Sin embargo, a pesar de la vergüenza y el dolor que David tiene por su pecado, él también expresa en este salmo una profunda confianza en la misericordia del Señor. David dice, por ejemplo, palabras como el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David confía en la misericordia y el poder de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sabe? David confía que Dios es un Dios grande y misericordioso. En otro pasaje, David expresa lo siguiente, el Salmo 145:8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Luego el versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Es decir, Él expresa misericordia sobre toda su creación, incluyendo y especialmente el ser humano. La misericordia del Señor es grande, la misericordia del Señor es abundante, sus misericordias son sobre toda su creación. Querido hermano, a veces hemos fallado y hemos pecado, pero nunca debemos perder la confianza que Dios es un Dios infinitamente misericordioso. La misericordia de Dios es parte de su naturaleza, es lo que Él es en esencia, Él es misericordioso. Por eso se menciona generalmente unido a su nombre, como en el caso de Éxodo capítulo 34, el versículo 6, cuando en el caso de Moisés, que tiene un encuentro con el Señor, expresa la palabra lo siguiente, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es inmensamente misericordioso. Pero queridos hermanos, ¿qué es el pecado? ¿Por qué el pecado es tan grave? La palabra del Señor dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando una persona infringe la ley de Dios, lo mismo que un ser humano, cuando infringe la ley civil, la ley humana, se convierte en un delincuente. También nosotros, cuando infringimos la ley de Dios, nos convertimos, por decir de alguna manera, en delincuentes espirituales. Debemos considerar eso. En segundo lugar, la Biblia nos habla de que el pecado es rebelión contra Dios y maldad delante de sus ojos. Por eso David en el Salmo 51 lo expresa de la siguiente manera, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren cómo habla del pecado y de la maldad como si fuera lo mismo, ¿verdad? El versículo 3 del Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, ¿verdad? El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es una maldad a los ojos de Dios. Así que uno de los engaños más perversos que el pecado hace con nosotros es engañarnos de que nuestro pecado no es tan grave como realmente lo es, que no es tan dañino como realmente lo es, que no es tan feo como lo es a los ojos de Dios, pero el Señor nos
abra los ojos para que veamos el pecado como realmente Él lo ve, querido hermano. Por otro lado, está el otro, hermanos, un extremo, ¿verdad? Un engaño del enemigo. El diablo nos hace pensar muchas veces que nuestro pecado es tan horrible que no tendremos perdón de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Por un lado, el engaño del pecado que nos quiere hacer ver que nuestro pecado no es tan feo. Y por otro lado, el engaño de hacer vernos nuestro pecado tan horrible que Dios no podrá perdonar nuestros pecados. Déjame decirte, querido hermano, que no importa cuán grande o cuán horrible o cuán feo sea nuestro pecado, no hay pecado tan grande que Dios no sea capaz de perdonar. Esto obviamente no es un permiso para pecar, sino más bien un consuelo y una esperanza para aquel que no quiere pecar, pero que en algún momento cayó y fracasó y falló y quiere desesperadamente que el Señor lo perdone. Hermanos, aunque Dios no quiere que pequemos, Él sabe que podemos fallar y Él quiere que nosotros tengamos la disposición de poder buscarle a Él y de verdad arrepentirnos para recibir su misericordia. Bueno, esto es lo que debemos ver. El Salmo 51, nos muestra también otra cosa muy importante. Cómo debe ser un verdadero arrepentimiento. Una verdad que muchas veces pasamos por alto es que Dios perdona nuestros pecados, pero Dios perdona ¿a quiénes? A los que se arrepienten. A veces pasamos por alto y pensamos que porque Dios es bueno y que Él es misericordioso, lo cual es cierto, pero que pensamos que solo por eso Dios perdonará sus pecados a todos. La Biblia no dice eso en ningún momento, pero sí dice que Dios está dispuesto a perdonar los pecados de quienes se arrepienten. Así que, queridos hermanos, tengamos eso muy presente. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrán de morir? Es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, consideremos en nuestro corazón esta gran verdad. El primer mensaje que nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar fue precisamente a un llamado al arrepentimiento y fe. Mateo 1:15 dice, Él predicaba diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí la palabra arrepentimiento que nos menciona el Señor viene del griego metanoeo, lo cual quiere decir un cambio de mente, un cambio de opinión, un cambio de propósito, un cambio de pensamiento. ¿Qué nos enseña, hermanos, este salmo entonces acerca de lo que debe ser un verdadero arrepentimiento? David, conforme a lo que hemos visto en el Señor, cambió su manera de pensar, cambió su opinión respecto al pecado, cambió su manera de pensar respecto a sus acciones pecaminosas. Quizás en un momento pensó que era algo placentero, pensó que era algo bueno para él, pero al arrepentirse él reconoció que era algo que Dios no aprobaba, que era una maldad y que era algo que Dios no quería para nosotros. Entonces, queridos hermanos, ¿de qué forma este salmo nos habla de cómo debe ser un verdadero arrepentimiento? ¿Qué expresiones vemos en David que reflejan un verdadero arrepentimiento? En primer lugar, lo que podemos ver es que David tuvo un sincero deseo de abandonar el pecado y lo expresa de la siguiente manera cuando dice en el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. También el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Y luego el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Él no solo quería ser perdonado, él quería ser limpiado, quería ser lavado. Él había cambiado su opinión respecto al pecado y respecto a sus acciones. Él reconoce que lo que hizo está mal a los ojos del Señor. Y no solamente eso, él quiere dejar el pecado, quiere abandonarlo. Él ya no quiere seguir viviendo de esa manera. Él quiere dejar lo que está mal. Así que David por eso expresa, Señor, lávame. Señor, yo quiero tener un espíritu recto dentro de mí. Señor, purifícame con hisopo y lávame. Quiero ser limpio. David quiere ser lavado. ¿Sabe? Para que la ropa quede limpia, bajo las costumbres del Oriente, tenía que ser refregada, golpeada, exprimida y pasada con agua y a veces sobada con la piedra para que salga todo el sucio. Y eso es lo que está diciendo David. Señor, saca toda la suciedad de mí. Señor, lávame. No importa lo que cueste, no importa lo que eso implique, saca toda la suciedad de mi corazón. Él quiere dejar ser limpiado del pecado. Él ya no quiere el pecado en su vida. Quiere dejar de hacer lo que es incorrecto delante del Señor. Esto, queridos hermanos, es una expresión de un verdadero arrepentimiento. Cuando uno no solamente se da cuenta que ha hecho lo malo, sino que ya no quiere seguir haciendo lo malo. Quiere abandonar el pecado. Quita toda impureza, todo pecado, no lo quiero, quiero ser despojado de todo pecado, es lo que estaba diciendo David. Querido hermano, ¿alguna vez has fallado de una forma tan triste y has expresado eso al Señor? ¿Existe esa misma voluntad en tu corazón de abandonar el pecado? Quiera Dios que así sea. David también quiere un corazón limpio, un corazón recto. Él dice, renueva un espíritu recto dentro de mí y espíritu noble me sustente. Es decir, él ya no quiere seguir siendo engañado por el pecado. Él quiere hacer lo que es correcto delante del Señor, quiere ser santo como Dios lo es. Cuando el Señor nos hace conscientes de que hemos pecado, de que hemos fallado y deseamos el perdón de Dios, pregunto, ¿hay en ti el deseo de abandonar esos pensamientos, esas acciones pecaminosas, o solo deseas que el Señor te perdone porque no quieres recibir el castigo? Muchas veces solamente pedimos perdón porque no queremos recibir el castigo. O pregunto, ¿estás queriendo que el Señor te perdone porque no quieres perderte alguna bendición? Oh, hermano querido, que no solamente sea el deseo de no ser castigados, que no solamente busquemos no perdernos alguna bendición, sino que de todo corazón deseemos abandonar y dejar el pecado. En otro lugar, David reconoció sinceramente que dichas acciones son pecado. Él reconoce su pecado, no lo esconde, no trata de ocultarlo, tampoco trata de disfrazarlo para que no se vea tan feo, tampoco trata de minimizarlo para hacerlo ver pequeño, tampoco se está justificando, echándole la culpa a otros de lo que él ha hecho. Él sencillamente dice, yo he pecado. Yo reconozco mis rebeliones. El versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando estás consciente de que has pecado y deseas el perdón de Dios, hay en ti ese deseo de reconocer la maldad. También David reconoció sinceramente que el pecado es una ofensa grave contra Dios. Y esto es algo muy importante, porque a veces pasamos por alto este hecho. Estamos conscientes de que al fallar o al pecar hemos lastimado a otras personas, nos hemos lastimado a nosotros mismos, pero a veces no vemos el hecho de que hemos ofendido a Dios. Y David reconoce, diciendo el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y
y tenido por puro en tu juicio. Luego el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David reconoce que Dios es un Dios justo y que su naturaleza es la verdad. Y cuando uno peca, va contra la justicia de Dios y contra la verdad de Dios y va contra hace algo que ofende lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Así que David reconoce que Dios es santo, justo y que él ha ofendido e insultado a Dios con su pecado y ha actuado contra la naturaleza santa de Dios. Piense usted en un momento que usted está comiendo una de sus comidas favoritas y que ese día precisamente quien lo preparó lo hizo como nunca, lo más delicioso. Y de pronto, mientras usted está disfrutando de su comida, viene alguien y abre un depósito y usted puede ver ahí una carne podrida, horrible, con un olor nauseabundo y con gusanos. ¿Qué sentiría usted? ¿No se sentiría usted ofendido? ¿No se sentiría usted enojado contra esa persona que hace esa maldad? Imagínese cómo se siente Dios con nuestro pecado. Póngase a pensar, un Dios santo que de pronto tiene que ver nuestras iniquidades y nuestras maldades. De acuerdo a las normas del mundo, las relaciones sexuales, por ejemplo, extramaritales entre dos adultos que están de acuerdo, son aceptables si ninguno resulta herido, ¿verdad? Pero la gente sí resulta herido, querido hermano, sí resulta personas heridas. En el caso de David, por ejemplo, murió el esposo de Betsabé y también murió el hijo que Betsabé tuvo a consecuencia del pecado. En el caso de personas que tienen relaciones sexuales y cometen adulterio, ¿no trae eso tanta tristeza y dolor a los hijos? Hijos luego abandonados, matrimonios resquebrajados, corazones y emociones que quedan heridas en el corazón y muchas veces recuerdos dolorosos por un largo tiempo en las personas. Algunas veces dicen, pero yo no le hago mal a nadie, déjenme vivir mi vida. Sin embargo, muchas veces nuestro pecado nos hiere, herimos a las personas que amamos, pero sobre todo ofendemos a Dios que nos ama tanto y no quiere ver a su creación destrozada y desfigurada por el pecado. El pensar en eso, que ofendemos a Dios, debería ayudarnos a caminar en una forma que agrade al Señor. Amén. Y en cuarto lugar, déjeme decirle que el Salmo 51 nos habla de las bendiciones de una comunión restaurada, de una relación restaurada con Dios. Nos habla, por ejemplo, de la bendición del perdón. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando una persona confiesa su pecado, se arrepiente y confía en la misericordia de Dios, el Señor borra nuestras rebeliones. ¿Qué cosa es eso? La bendición del perdón de Dios. El 1 de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 51:9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Querido hermano, el perdón es una bendición del arrepentimiento sincero y de la comunión restaurada. Pero, valga la redundancia, también nuestra comunión es restaurada con el Señor. Hermanos queridos, David no quería permanecer viendo el rechazo de Dios a su vida, a su pecado. Él ansiaba ser aceptado, él ansiaba ser limpiado de su pecado. Para el cristiano, la presencia de Dios es el bien más preciado, más valioso, más anhelado. Y por eso David en el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él anhelaba la presencia del Señor. Como otro salmo dice, el capítulo 84 de los Salmos, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este salmo quiere decir, escrito a los hijos de Coré, quiere decir,
prefiero estar aunque sea cerquita a tu casa que disfrutar de la maldad que este mundo ofrece. Qué lindo, ¿verdad? Disfrutar de la presencia del Señor. ¿Sabe? Hay otra bendición de una vida restaurada, la comunión con el Señor. No solamente perdón, no solamente la presencia de Dios, también gozo. David dice en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Luego el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En otras palabras, David estaba reconociendo que cuando uno se restaura en su comunión con Dios, hay gozo, el gozo de su presencia, el gozo de su fortaleza, el gozo de esa comunión limpia, ¿verdad? ¡Qué bendición! Oh, querido hermano, ¿sabe? También la palabra del Señor nos habla de que hay en nuestro corazón una disposición para hacer lo correcto y una calificación para el servicio. Hermanos queridos, un cristiano que ha sido restaurado en su comunión con el Señor desea hacer lo bueno, desea obedecer y ser guiado por el Espíritu Santo. Esa es una marca de un cristiano perdonado, pero además también desea servir al Señor, y por el hecho de que Dios ya lo perdonó y ha reencaminado su camino, está capacitado para orientar, para guiar, para encaminar a otros. Y eso es lo que expresa David. El versículo 12 vuelve a decir, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, un espíritu dispuesto a obedecer a la guía del Espíritu Santo. Esa es una bendición de aquel que ha sido restaurado. El versículo 13 del capítulo 51 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David estaba confiado de que sería un instrumento en las manos de Dios para servir a Dios y para honrar a Dios y para ser un instrumento de bendición. Oh, un cristiano de verdad anhela servir a Dios y ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros y para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo que queremos los cristianos, ¿verdad? Esa es una bendición. La adoración también es otra bendición del arrepentimiento. La Biblia dice, el versículo 14 y el versículo 15, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aleluya. ¿Se da cuenta? Esa es una bendición. Cuando una persona ha sido restaurada, alaba, adora al Señor, honra al Señor. Y sabe, también hay otra bendición de la comunión restaurada, es la humildad. Esto es una marca de un corazón arrepentido, pero también es la vida de un verdadero cristiano. Y es la razón por la que los creyentes gozan de paz y de seguridad. El mundo piensa que la humildad es algo humillante y vergonzoso, pero la palabra del Señor nos hace ver que un corazón humilde es un corazón que tiene comunión con Dios, que tiene confianza en su Señor y está seguro, y es una fortaleza para el creyente. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. David en este Salmo 51 expresa también, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es el orgullo, es la dureza del corazón, es la rebeldía del alma la que nos lleva a pecar contra Dios. Sin embargo, es un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón que depende completa, plenamente y totalmente de su Señor. El que camina en integridad, el que camina con seguridad y el que camina seguro de la salvación del Señor. Que tengamos un corazón humilde, queridos hermanos. Y sabe, hay una bendición más que nos habla de una vida arrepentida y reconciliada con el Señor, de la que todos podemos disfrutar, es contar con el favor de Dios.
o como podríamos decir, contar con la bendición de Dios. Tenemos el favor de Dios cuando nos arrepentimos y nos volvemos a la comunión con el Señor Jesucristo. En Él tenemos todo lo que Dios ha preparado para que nosotros seamos bendecidos. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que si ocultamos nuestro pecado, si tratamos de escondernos y no nos arrepentimos y mantenemos esa conducta pecaminosa, entonces todavía seremos felices y todavía nos irá bien. Hermanos queridos, déjame decirte, no hay verdadera bendición hasta que no hay verdadero arrepentimiento. No hay verdadera bendición hasta que el cristiano no ha restaurado su relación con Dios por medio del arrepentimiento. Y eso es lo que nos enseña este salmo. David estaba probando de que su pecado, lejos de llevarle a bien, le estaba llevando a mal. Y él se da cuenta de eso y ahora al arrepentirse, él reconoce lo que dice aquí la palabra del Señor. Salmo 51, 18, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Como que él dijera, por causa de mi pecado, no solo yo, sino las personas que me rodean fueron afectadas. Pero Señor, si tú me perdonas, si yo me arrepiento y gozo de tu misericordia, también gozaré de tu bendición y los demás serán también bendecidos. ¿Tú quieres experimentar de verdad la bendición de Dios? ¿Te has preguntado por qué te va mal? ¿Te has preguntado por qué las cosas no te salen bien? ¿Te has preguntado por qué, por más que intentas y pruebas, no te están saliendo bien las cosas? Es que quizás no tienes el favor de Dios. Y Dios está esperando que te arrepientas sinceramente y confíes en su misericordia para que entonces, una vez arreglada tu relación con Dios y haber enderezado tus caminos, puedas gozar de la bendición del Señor. Esa bendición que ya la tenemos en Cristo cuando gozamos de su comunión. Queridos hermanos, quiero terminar con esto. El Salmo 51 nos habla de los dolores de una vida que ha pecado y no se ha arrepentido. Nos habla de la confianza en un Dios misericordioso que está dispuesto a perdonar al que se arrepiente. Nos habla de la verdadera actitud de un corazón sinceramente arrepentido. Y nos habla de las bendiciones de una persona que ha acudido a la bendición del arrepentimiento. ¿Quieres disfrutar de las bendiciones de Dios, del favor de Dios y todo lo que Dios ha preparado en Cristo Jesús para nosotros? Tú necesitas, si has caído, si has pecado, te has alejado de Dios, necesitas arrepentirte. Tal vez hoy mismo estás en una situación en que estás tratando de esconder algún pecado, o tal vez no quieres abandonar un pecado que sabes te está dañando a ti o está dañando a otros. Pero déjame decirte que el Señor está con los brazos abiertos, esperando solo una decisión de parte tuya, que te arrepientas. Tal vez estás tratando de decir mi pecado no es tan grave, o tal vez dices mi pecado es tan grande que Dios no lo podrá perdonar. Déjame decirte, no hay pecado tan chico que no necesite arrepentimiento y no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Dios es misericordioso. ¿Qué espera el Señor? Sencillamente que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos de corazón, decidiendo abandonar el pecado y decidiendo caminar con el Señor. Si tú lo haces, el favor de Dios y sus bendiciones vendrán a ti y lo más grande, su presencia no te faltará. Y si tenemos al Señor, con Él lo tenemos todo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sé que hay personas que han escuchado tu palabra y tú has tocado sus corazones en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos y nos libres de todo engaño del pecado. Y si hay cosas que tenemos que poner a cuentas contigo, que entremos por esa bendita puerta del arrepentimiento y podamos gozar de tu perdón y de todo tu favor. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Tú no nos has llamado para que vivamos, Señor, en una situación de esclavitud frente al pecado, sino de libertad y de bendición contigo. Señor,
Muestra tu misericordia a aquel que se arrepiente sinceramente y dale tu favor, como dice tu palabra. Y permite que cada uno de nosotros seamos obedientes a la guía de tu Espíritu y tomemos hoy mismo decisiones importantes y tengamos una voluntad determinada a dejar lo que a ti no te agrada, abandonar el pecado y empezar a caminar ordenadamente contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar haciendo una invitación. Tal vez tú no conoces a Cristo, o tal vez has ido alguna vez a alguna iglesia, o sabes del cristianismo, pero nunca te has arrepentido de corazón y sinceramente, y en esta hora lo quieres hacer. Yo te invito a que juntos podamos venir al Señor. Si deseas arrepentirte de corazón y pedirle a Cristo que te dé una nueva oportunidad, un nuevo comienzo y puedas disfrutar de su misericordia, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí, llevando en tu cuerpo el castigo que mis pecados merecían. Perdóname. Me arrepiento de corazón. Ya no quiero seguir viviendo como he vivido. Quiero empezar a vivir una vida nueva. Entra en mi corazón. Te reconozco como mi Señor y el Salvador de mi vida para amarte y servirte todos los días de mi vida de hoy en adelante. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, el Señor ha escuchado tu oración. Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por favor, escríbenos o llámanos a los teléfonos que están ahí en pantalla y para nosotros será un gozo escucharte, saber de ti y ayudarte a caminar con Cristo. Que Dios te bendiga.